Ahora damos espacio a 5 preguntas, 3 de las cuales corresponden a medios internacionales y 2 a medios colombianos. Ya han sido previamente sorteadas. Comienza Tania Rosas, del Economista México. Buenas tardes. Presidente, saber si más allá de las buenas intenciones y de los discursos, ¿qué se va a hacer en concreto para enfrentar eficazmente el crimen organizado? Y en este aspecto, ¿cómo fue que se debatió la legalización de las drogas? ¿Quién estuvo de acuerdo? ¿Si este debate va a terminar aquí? ¿Aquí muere? Muchas gracias. A ver, yo creo que fui bastante claro cuando dije que se le ha dado un mandato a la OEA para que inicie ese proceso, ese estudio de la actual política que estamos aplicando en la lucha contra el narcotráfico, el problema de las drogas, ver si esa política está o no funcionando, qué resultados está obteniendo y si hay alternativas que sean más eficaces y menos costosas. Esa discusión la tuvimos entre todos los mandatarios y acordamos que efectivamente esa discusión y ese análisis se debe dar. Creo que es un paso importantísimo y teníamos que concentrar eso en algún sitio. Pues el sitio obvio, si es la Cumbre de las Américas, pues será la OEA, ahí estaba el secretario general de la OEA, entonces será la OEA la que inicie ese proceso, que además tiene los instrumentos, y me imagino que la OEA, y así se le dijo, se acudirá a la Organización Panamericana de la Salud, que tiene una información concreta sobre el impacto de las drogas en la salud, y acudirá a otras instancias, incluyendo inclusive la Oficina contra las Drogas de las Naciones Unidas. Entonces se inició esa discusión que creo que es un paso importantísimo, porque como lo decía antes, había problemas y había temas donde nadie ni siquiera se atrevía a ponerlo sobre la mesa. Esta cumbre, creo que la gran diferencia es esa, que todos los temas se pusieron sobre la mesa y todos los temas se discutieron, porque antes no sucedía eso. Y en cuanto a acciones concretas contra el crimen organizado, cada circunstancia tiene unas características particulares. En la lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico, Colombia tiene una política de combatir todos los eslabones de la cadena con igual contundencia, desde el cultivo, los laboratorios, la interdicción, los activos de los narcotraficantes, el lavado de dinero, la parte judicial, la parte policial, la interdicción aérea, marítima, en el terreno, en las carreteras, y nosotros con cada eslabón tenemos y hemos adquirido una cierta experiencia y tecnología. Hay países que necesitan que los ayuden en 2 de esos eslabones, otros países que necesitan que los ayuden en 1, o otros que de pronto tienen el mismo problema que nosotros, porque tienen problemas desde la producción hasta el consumo. Dependiendo de cada país, pues vamos a fortalecer la coordinación de esos eslabones en el caso específico, por ejemplo, de la lucha contra el narcotráfico. El crimen organizado se diversifica hacia otros negocios, porque esa es su forma de proceder. Entonces se comienzan a extorsionar y comienzan a tener otro tipo de actividades criminales. Ahí también tenemos que concentrar los esfuerzos de acuerdo a las necesidades de cada país. Pero lo importante es que lo que se vio en esta cumbre es la disposición absoluta de Estados Unidos, de Canadá, lo dijeron expresamente, hasta Argentina y Chile, todos los países, de colaborar con más
efectividad y coordinarse mejor para ser más efectivos en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuál legalización? No, vuelvo y repito, es que eso no se trataba de un debate sobre la legalización de las drogas como mucha gente quiso enfocarlo. Este es un debate o un estudio sobre el problema de las drogas que estamos teniendo todos los países, y no solamente países americanos, sino el mundo entero. Lo estamos enfrentando con la mayor efectividad posible. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Inclusive varios países dijeron, mire, de pronto lo que estamos haciendo no está equivocado, lo que pasa es que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer con la misma o con la necesaria efectividad. De pronto analicemos eso, esa situación, eso se va a analizar también. Entonces, ahí están todas las opciones. Alguien habló también del enfoque asiático. En algunos países del Asia tienen pena de muerte para los narcotraficantes, unos castigos drásticos para todos los consumidores. Todas las opciones están abiertas, por eso la OEA va a tener una serie de escenarios que hay que estudiar y que hay que analizar, pero con expertos, porque muchos debates sobre este tema se hacen sobre suposiciones, que si yo hago tal cosa va a tener este efecto. ¿Y dónde está la certeza de que va a ser así? ¿Dónde está el estudio que soporta esa suposición? Pues como no existe, tenemos que comenzar a buscar la realidad sobre los hechos y después ver qué políticas y qué alternativas, si es que existen, podríamos adoptar hacia el futuro, para ser, repito, ojalá más efectivos y tener un menor costo. Pregunta ahora Luis Guillermo Forero, de El Tiempo. Presidente Santos, buenas tardes. Quería preguntarle por su sensación personal. ¿Se declara usted satisfecho por los logros que hubo en los 5 ejes temáticos? Sin embargo, Colombia queda, si me permite la expresión, una especie de sándwich en su iniciativa de acercarse, como lo está haciendo, a los países de Latinoamérica y también hacer una especie de pivote con Estados Unidos. ¿Qué sensación le queda a usted, particularmente en el tema del diálogo político, en temas como Cuba, como Malvinas, incluso el mismo tema de drogas, en donde Colombia, como lo mencionaba usted en el discurso, tal vez acudió en algún momento a Estados Unidos y tal vez no hubo ese feedback de parte del presidente Obama, particularmente en temas como Cuba y Malvinas? Muchas gracias. Yo creo que una posición muy positiva, una sensación muy positiva de haber contribuido a ese diálogo. Más que de sándwich, de bisagra, porque efectivamente se facilitó el diálogo, como lo expresé hace unos minutos. Ese diálogo ni siquiera se daba. El tema de las drogas era un tema que nadie se atrevía a poner sobre la mesa. El tema de Cuba y las Malvinas no eran discutidos. Esta vez fueron discutidos. Yo me siento enormemente satisfecho y todo el mundo así lo reconoce. De los extremos, qué maravilla de cumbre, por fin estamos discutiendo los temas, porque antes eran unas declaraciones que a nivel técnico se elaboraban, se redactaban, venían los presidentes, les daban su visto bueno y se iban para sus casas y no discutían los temas álgidos, los temas calientes, por así decirlo. Aquí se discutieron todos. Eso me parece que es un inmenso avance, porque eso es lo que nos va a permitir fortalecer nuestra integración dentro de las diferencias que tenemos. Así es como funcionan las relaciones a todo nivel. Y por eso creo que yo por lo menos me siento muy satisfecho. Pregunta Carolina Alcalde, de Globovisión. Buenas tardes, presidente. Quisiera saber a qué se llegó con Cuba. Queda claro que habrá una próxima cumbre de las Américas. Ya los miembros del ALBA dijeron que no asistirían. Quisiéramos saber si van a estar asistiendo y si se plantearía
pedirle a Cuba una revisión de sus políticas internas, tomando en cuenta que existe una carta democrática que es lo que prácticamente, en cierto modo, impide su presencia en este tipo de foros, y finalmente saber si hay o no una declaración final. Gracias. El tema de Cuba, pues era un tema de esos álgidos, donde nadie iba a pensar que de esta cumbre iba a salir una decisión, pero sí hubo una discusión. Por primera vez, una mayoría de países expresaron su posición diciendo: nosotros queremos que Cuba sea parte de este proceso de cumbres. Eso tiene un peso político importante, eso no se había visto antes, y eso debe iniciar una serie de acercamientos, de puentes, de procesos que nos permitan, ojalá, dentro de 3 años, tener a Cuba en la próxima cumbre. Eso es un proceso, pero vuelvo y repito, y quiero ser muy claro o resaltar el aspecto, se discutió, y unos decían, es que Cuba debe estar aquí presente, y otros decían, pues, mientras no suceda tal cosa, es difícil, pero que se ha iniciado la discusión, y que una mayoría de países hayan manifestado una posición, eso tiene ya de por sí una tremenda importancia. Y ojalá, dentro de 3 años, podamos tener a Cuba como parte de las cumbres. No hay declaración, precisamente porque no hay consenso. Pregunta ahora Juan Carlos Aguirre, de NTN 24. ¿A qué? ¿Ah? Es que una cosa es la OEA y la Carta Democrática y otra es el proceso de cumbre, son 2 instancias diferentes. Presidente Santos, canciller, feliz tarde. Mi pregunta es porque pareciera pues que esta cumbre marcó, ¿por qué no?, un desacuerdo y la inconformidad. Correa, Chávez, Evo, Ortega tienen una posición, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, también dijo que esta cumbre al parecer no tiene sentido cuando él viene a escuchar solamente críticas contra su gobierno, donde asegura que todo lo que pasa en América Latina es culpa de los Estados Unidos, parecido a discursos de hace 50 años. Ahora mi pregunta es, ¿esta cumbre es o no un fracaso, más aún cuando hay 3 documentos, pero no hay un acuerdo final? Y esto pues lleva a cierta interpretación de que simple y llanamente Cuba fue el punto de discordia para no tener un acuerdo final. Y creo que tiene, para finalizar, el presidente, tiene también una propuesta de Perú que quisiera saber cuál es. Gracias. ¿La propuesta de qué? De Perú, el gobierno de Perú, creo que tiene una propuesta en este momento, la cual quisiera que nos diera a conocer. Muchas gracias. A ver, primero que todo, yo no percibí que todo el mundo le estaba echando la culpa a Estados Unidos como si fuera el culpable de todo, no percibí ese mensaje, todo lo contrario. Yo vi a un presidente de Estados Unidos con una enorme paciencia, 2 días sentado escuchando a los 33 resto de países del continente hablando sobre lo humano y lo divino, y fue muy constructivo y muy positivo, y por eso creo que de esta cumbre sale un Estados Unidos más consciente de la necesidad, y así lo dijo Estados Unidos, así lo dijo el presidente Obama también en el foro empresarial. Nosotros estamos, usó la palabra, excitados para una mayor integración con América Latina. Salimos de esto, de esta cumbre excitados, así lo calificó, more excited, en la necesidad de integrarnos más. El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario. Yo creo que el hecho, y repito una vez más, que se haya discutido el tema es un éxito. Yo creo, y así, mire, el presidente de Uruguay dijo, el solo hecho de que estemos aquí reunidos discutiendo es un gran avance. La presidenta de Costa Rica se despidió diciéndome, nunca había asistido a una cumbre
tan interesante y tan productiva. Así lo dijo. Y la sensación es casi que unánime en ese sentido. Que no se lleguen en todo a acuerdos es más que normal. ¿Quién iba a pensar que se iba a llegar a un acuerdo aquí sobre las Malvinas o sobre Cuba? Todos sabíamos que ahí no iba a haber acuerdos. Sabíamos de antemano. Entonces, no hay aquí sorpresas negativas. Hay más bien sorpresas positivas de la forma como se discutió. Y desafortunadamente, estas cumbres que se hacen por consenso, donde unos pocos o un país diga no estoy de acuerdo, pues no puede haber declaración o no puede haber decisión. Así funciona. De manera que yo no creo que la palabra fracaso tenga ninguna cabida, todo lo contrario. Yo creo que esta cumbre realmente fue un avance muy importante en ese gran objetivo del proceso de acercar a las Américas hacia objetivos comunes. En cuanto al Perú, el Perú hizo una propuesta de una cumbre o una reunión, perdón, de ministros de Relaciones Exteriores sobre el tema precisamente de las drogas. Lo que me dijeron a mí que había sucedido era que no había tenido tiempo para tener el aval de todos. Me dice la canciller que sí consiguió el aval de todo el mundo y eso fue una decisión adicional que se tomó para, me imagino que después pondrán la fecha. No sé cuándo va a ser, pero sí, esa propuesta tuvo la acogida y se va a hacer esa reunión. Era la propuesta sobre una reunión. El Perú. Cerramos la ronda de preguntas con Paola Omeora, de Testigo Directo Caracol Internacional. Presidente, buenas tardes. Quisiéramos saber qué le dijo exactamente la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, al terminar su discurso inaugural por no haber incluido el tema de las Malvinas. Y si usted cree que ella se retiró antes de lo previsto de la cumbre por no haber incluido el tema de las Malvinas. Gracias. No, yo me despedí de ella después de la fotografía. Ella se quedó hasta esta mañana, me había dicho de antemano que ella tenía que volver pronto, tiene una serie de problemas allá en Argentina y nos despedimos con esa amistad y ese cariño con que siempre nos hemos saludado y nos hemos despedido. De manera que no veo que ella se haya ido por algún motivo en particular diferente al por el cual se fue también, por ejemplo, el presidente Humala anoche, porque tenía problemas o situaciones en su país. ¿Qué me dijo la presidenta cuando... ¿Cuál era la pregunta? Cuando fue que le entregué el colibrí. Estaba al lado. Entonces me dijo que se me ha olvidado... No, me dijo, te olvidaste de las Malvinas. Creo que algo en eso, no me acuerdo exactamente, pero algo parecido a eso. Muchísimas gracias a todos. Ya hemos terminado entonces esta ronda de preguntas. Gracias, señor presidente Juan Manuel Santos Calderón. Canciller, muy amables.